La chica que buscaba un nuevo amanecer. El video dura apenas unos minutos. Una joven entra al ascensor, presiona los botones con desesperación, asoma la cabeza por el pasillo, parece hablar con alguien invisible y luego desaparece. Nadie sabe con quién hablaba. Nadie sabe por qué el elevador no cerraba. Y nadie, hasta el día de hoy, puede explicar qué ocurrió después. Su nombre era Elisa Lam. Tenía apenas 21 años cuando el misterio se tragó su vida. Pero antes de convertirse en el rostro de uno de los casos más inquietantes de la historia moderna, fue simplemente una chica con sueños, miedos y una necesidad profunda de encontrar su lugar en el mundo. Elisa nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá, hija de inmigrantes de Hong Kong. Sus padres, David y Gina Lam, trabajaban sin descanso en una lavandería familiar, luchando para que sus hijas crecieran con oportunidades que ellos nunca tuvieron. Desde pequeña, Elisa destacaba por su imaginación inquieta y una inteligencia que asombraba a sus maestros. Le gustaba leer, escribir y perderse en los mundos que creaba con sus palabras. En su habitación, los libros se apilaban como torres de escape. Diarios, novelas góticas, poemas, textos de psicología y biografías de artistas que habían luchado contra sus demonios. Pero detrás de su sonrisa reservada, Elisa escondía una batalla silenciosa. En su adolescencia fue diagnosticada con trastorno bipolar y depresión severa, un diagnóstico que marcaría cada paso de su vida. A veces escribía en su blog sobre esos días en los que todo parecía demasiado pesado y confesaba sentir que el mundo se movía demasiado rápido para ella. En uno de sus textos dejó una frase que con el tiempo se volvería premonitoria. Si desapareciera mañana, ¿alguien notaría mi ausencia? A pesar de su fragilidad emocional, Elisa tenía una curiosidad insaciable por la vida. Le fascinaban las culturas, los idiomas y las historias humanas. Soñaba con ser escritora y recorrer el mundo para llenarse de experiencias que algún día pudiera plasmar en un libro. Pero había algo más en su interior, una necesidad de reinventarse, de escapar de la rutina gris que la ahogaba en Vancouver. En enero de 2013 decidió hacerlo. Empacó una mochila, su cámara, su laptop y un par de cuadernos de notas. Planeó un viaje por la costa oeste de Estados Unidos, San Diego, Los Ángeles, Santa Cruz y San Francisco. En su blog escribió emocionada: «He decidido salir a ver el mundo por mi cuenta. Necesito demostrarme que puedo hacerlo sola». Sus padres estaban preocupados. Sabían de sus episodios de ansiedad, de las veces que la depresión la paralizaba por semanas. Pero Elisa insistió, era su momento. Así, el 26 de enero de 2013, subió a un autobús que la llevaría al sur, hacia una ciudad que la había fascinado desde siempre, Los Ángeles. Durante las primeras etapas del viaje, Elisa se mostraba animada. Publicó fotos de cafés, de playas, de edificios antiguos. Comentó que le gustaba observar a la gente, imaginar sus historias y escribir pequeños relatos sobre los desconocidos que cruzaban su camino. A veces mencionaba sentirse sola, pero trataba de mantener una actitud positiva. Incluso escribió sobre lo inspirador que era viajar sola siendo una joven mujer, enfrentando sus miedos. Sin embargo, quienes la conocían notaron algo extraño en sus últimas publicaciones. Había en ellas una mezcla de melancolía y desconexión, como si estuviera perdiendo el hilo de la realidad. Una de sus últimas frases fue casi un susurro desde el abismo. «Me siento desfasada, como si algo me observara desde lejos». El 28 de enero, Elisa llegó a su destino final. El Hotel Cecil, un edificio de 19 pisos ubicado en el corazón del centro de Los Ángeles. Un lugar cargado de historia y oscuridad. Construido en 1927, había sido un hotel de lujo en sus inicios, pero con el paso de los años se convirtió en un punto de encuentro para la decadencia, la violencia y la muerte.
Por sus habitaciones habían pasado asesinos, fugitivos, drogadictos y almas perdidas. Era un refugio barato para turistas y un imán para la tragedia. Elisa no lo sabía. Para ella, el Cecil era solo una opción económica, un lugar temporal donde quedarse unos días antes de seguir su recorrido. Pero lo que no podía imaginar era que ese edificio no era un hotel cualquiera, era un sitio marcado por el mal, un lugar donde las historias terminaban siempre igual, con silencio. Durante los primeros días, los huéspedes del hotel apenas notaron su presencia. Una chica joven, educada, amable. Algunos la recordaban por su manera de mirar, una mezcla de curiosidad y alerta, como si siempre estuviera esperando algo. Otros la describieron como nerviosa o inquieta, pero nadie imaginó que esa joven sería la protagonista del misterio más escalofriante del siglo XXI. En las noches, Elisa escribía en su cuaderno. A veces bajaba al vestíbulo, pedía un café y se sentaba sola a observar a la gente que entraba y salía. Hay quienes aseguran que la vieron hablando sola. Otros dicen que reía suavemente sin motivo aparente. Tal vez eran solo gestos de cansancio, o tal vez los primeros signos de que algo o alguien la estaba siguiendo desde su llegada. Los días pasaron y Elisa comenzó a comportarse de forma errática. Sus publicaciones se volvieron confusas, inconexas. En su diario dejó una frase que nadie supo interpretar del todo. Estoy intentando mantenerme a salvo, pero no sé de qué. El 31 de enero fue vista por última vez. Y el Hotel Cecil, ese edificio que parecía un simple punto más en el mapa de Los Ángeles, se convertiría en un símbolo del horror moderno. Porque en los días siguientes, el nombre de Elisa Lam recorrería el mundo y su historia cambiaría para siempre la forma en que miramos la oscuridad. Esa noche Elisa escribió una última entrada en su diario, una sola línea. No importa cuán lejos vayas, la oscuridad siempre te encuentra. Nadie sabe si fue una metáfora o una advertencia. Su historia cambiaría para siempre la forma en que miramos la oscuridad. Esa noche, Elisa escribió una última entrada en su diario. Una sola línea. No importa cuán lejos vayas, la oscuridad siempre te encuentra. Nadie sabe si fue una metáfora o una advertencia. El hotel que la miraba a Los Ángeles amanecía bajo una neblina espesa el 28 de enero de 2013, cuando Elisa Lam cruzó por primera vez las puertas del Hotel Cecil. El edificio se alzaba imponente en la esquina de Main Street, con su fachada envejecida y su letrero de neón que parpadeaba como un ojo cansado. Nadie podría imaginar que dentro de sus muros dormían las huellas de más de 80 años de tragedias, muertes y locura. Elisa se registró en la recepción con una sonrisa tímida. Pidió una habitación individual en el piso 5, pero el recepcionista notó algo extraño. La joven parecía distraída, como si escuchara una voz que nadie más oía. Aún así, le entregaron la llave. Aquella sería la última vez que alguien vería a Elisa Lam como una turista más. El Hotel Cecil era un lugar con historia. Había sido inaugurado en 1927 durante la era dorada de Los Ángeles. En sus inicios fue un símbolo de elegancia y glamour, pensado para viajeros de negocios y artistas. Pero con el paso de los años, la gloria se desvaneció. La Gran Depresión lo convirtió en un refugio de los desesperados, y poco a poco su brillo se cubrió de polvo y sombras. Con el tiempo, el Cecil fue testigo de hechos macabros, suicidios desde las ventanas, asesinatos sin resolver, huéspedes que desaparecían sin dejar rastro. Incluso asesinos seriales habían dormido allí, ocultos entre los turistas. Entre ellos, Richard Ramírez, el infame Night Stalker, quien habitó el piso 14 en los años 80. Los empleados decían que el hotel estaba maldito, pero Elisa, curiosa y soñadora, no creía en maldiciones, hasta que comenzó a sentirlas. Durante sus primeros días en el Cecil, Elisa escribió en su diario sobre la energía del lugar. Le parecía densa, pesada, como si las paredes guardaran suspiros.
Algunos huéspedes la vieron deambulando por los pasillos, murmurando frases que nadie comprendía. Una mujer de limpieza comentó que, al entrar a su habitación, sintió un escalofrío. El aire estaba helado, a pesar del calor de la ciudad. En el espejo Elisa había dejado escrita una frase con el dedo: «El agua canta por las noches». Los empleados del hotel empezaron a notar cambios en ella. Elisa se mostraba nerviosa, como si temiera algo. En el comedor preguntó si había cámaras en todos los pasillos. Dijo que alguien la estaba siguiendo. El recepcionista intentó tranquilizarla, creyendo que sufría un episodio de ansiedad. Pero Elisa insistía: «Hay alguien en mi piso, alguien que no debería estar aquí». Esa noche, la joven llamó a sus padres desde la habitación. Les dijo que todo estaba bien, que el viaje marchaba como lo planeado. Pero lo cierto era que su mente estaba empezando a fracturarse. Los límites entre la realidad y la alucinación se volvían borrosos. Algunos huéspedes aseguraron escuchar pasos en los pasillos vacíos, risas apagadas y el golpeteo de una puerta que se abría y cerraba sola. Y siempre decían: venía del piso 5. El piso de Elisa Lam. La noche del 31 de enero, Elisa bajó al vestíbulo con ropa ligera, como si el frío no la tocara. Pidió un café y se quedó observando el ascensor. Un huésped comentó más tarde que la joven parecía confundida, mirando las luces del panel como si fueran señales secretas. Minutos después subió al elevador. Lo que ocurrió allí se convertiría en una de las grabaciones más inquietantes de la era moderna. El video fue difundido días después, cuando Elisa ya estaba desaparecida. Las cámaras del ascensor la captaron entrando apresurada. Presionó varios botones, uno tras otro, con desesperación. El ascensor no se movía. Ella se asoma al pasillo, gira la cabeza, parece hablar con alguien, pero allí no hay nadie. Durante más de 3 minutos, Elisa alterna entre la calma y el pánico. Sale, entra, se esconde en una esquina, mueve las manos como si espantara algo invisible. A ratos sonríe, a ratos parece suplicar. Finalmente, da un paso fuera del elevador y desaparece de la cámara. Las puertas se cierran y el ascensor vuelve a funcionar. Nadie volvió a verla con vida. Los investigadores revisaron cada fotograma buscando una explicación racional. Algunos decían que Elisa estaba sufriendo un episodio psicótico, otros que había alguien fuera de cámara, y los más supersticiosos afirmaban que no estaba sola, que algo la seguía, algo que solo ella podía ver. Lo más escalofriante fue el detalle técnico. El temporizador del video tenía saltos, segmentos eliminados, como si alguien hubiera editado las imágenes antes de hacerlas públicas. ¿Quién? Nadie lo sabe. ¿Para ocultar qué? Esa es la pregunta que sigue sin respuesta. Esa misma noche, varios huéspedes se quejaron del agua del hotel. Salía con un sabor metálico, un color oscuro y una presión débil. Las duchas apenas funcionaban. El personal prometió revisar los tanques de la azotea. Pero nadie imaginaba lo que encontrarían allí 2 semanas después. Porque desde esa noche, el Hotel Cecil volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: guardar silencio. Durante 19 días, Elisa Lam estuvo en todas partes, y en ninguna. El hotel seguía su vida normal. Los huéspedes bebían de los grifos, y el misterio crecía como un eco invisible entre los pasillos. Hasta que un olor extraño comenzó a subir desde el techo. El umbral del horror. El Hotel Cecil, con su fachada envejecida y neón parpadeante, parecía observar a cada huésped que cruzaba su umbral. Pero para Elisa Lam, algo más profundo se activó desde su primera noche. Los primeros días transcurrieron entre la rutina de la ciudad y la extrañeza del hotel. Cada pasillo, cada puerta chirriante parecía susurrarle algo. Los huéspedes comentaban entre ellos sobre ruidos inexplicables. Pasos que subían y bajaban por las escaleras vacías, risas apagadas en la noche y luces que parpadeaban sin motivo. Algunos incluso aseguraban haber visto figuras que desaparecían al girar la cabeza. El personal del hotel, acostumbrado a lo extraño, ya no se sorprendía,
pero Elisa sí. La primera señal. Una tarde, Elisa subió al 5.º piso con su cámara en mano, grabando su recorrido. En el pasillo, la luz fluorescente titilaba con un ritmo irregular. Ella se detuvo frente a la puerta de su habitación y escuchó un susurro que parecía provenir de la pared contigua. Giró lentamente, pero no había nadie. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban mezcla de curiosidad y miedo. Tomó aire y murmuró para sí misma: «¿Quién está ahí?». Ese fue el primer momento en que algo invisible comenzó a acercarse. Al principio se trataba de sensaciones sutiles, corrientes de aire frío, el olor de humedad mezclado con algo metálico, como si el hotel respirara. Pero pronto esas señales se volvieron más intensas. Sombras y pasos. Por la noche Elisa dormía con la luz encendida. A veces, las sombras se movían por el cuarto, dibujando formas que desaparecían cuando ella parpadeaba. Una vez, vio una figura delgada y alta, apenas perceptible, parada frente a la ventana, observándola. Parpadeó y desapareció. Su corazón se aceleraba, y la sensación de ser vigilada la acompañaba incluso durante sus paseos por los pasillos. Otros huéspedes comentaban lo mismo. El piso 5 estaba extraño. Algunos veían luces que cambiaban de color, ruidos de pasos que no coincidían con nadie presente y portazos que parecían dirigirla hacia lugares donde no había nadie. Era como si el hotel jugara con ella, atrayéndola, empujándola, aislándola. El diario de Elisa escribía sobre estas experiencias en su diario, con trazos nerviosos pero elegantes. El hotel me observa. A veces siento que alguien más vive en mi habitación. No sé si es mi imaginación o ya no estoy sola. Sus palabras reflejaban una mente en tensión, mezcla de miedo, fascinación y curiosidad. Cada entrada era un intento de comprender lo incomprensible, de darle forma a lo que no podía explicar. A veces colocaba pequeñas notas en las puertas de su habitación o en los pasillos, con dibujos abstractos, símbolos que ella inventaba para comunicarse con lo que percibía. Los empleados las veían y se sentían incómodos, pero nadie preguntaba demasiado. El hotel parecía proteger su secreto, como si las paredes mismas entendieran lo que estaba pasando. Presencias y señales. Una noche, Elisa subió a la azotea para tomar fotos de la ciudad iluminada. Mientras miraba hacia el horizonte, percibió algo extraño, un movimiento entre los tanques de agua, sombras que se desplazaban con rapidez. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y oyó un susurro apenas audible, como si alguien dijera su nombre. Regresó a su habitación, cerró la puerta, pero la sensación persistía. Escuchaba pasos ligeros en el pasillo, golpes suaves en la pared y a veces un sonido metálico que caía desde lo alto del edificio. El hotel estaba vivo y ella empezaba a formar parte de su respiración. Comportamiento extraño. Elisa comenzó a comportarse de manera impredecible. Salía de su habitación sin avisar. Se detenía en los ascensores a observar los botones, presionándolos de forma extraña. Hablaba sola, a veces sonriendo y otras llorando silenciosamente. Los empleados la miraban con preocupación, pero nadie quería intervenir demasiado. El personal del hotel comentaba: es como si estuviera jugando con algo que no entendemos, algo que solo ella puede ver. Los huéspedes también notaron que Elisa a veces desaparecía por minutos que parecían eternos y luego reaparecía como si nada hubiera pasado. Su curiosidad y su miedo se mezclaban y la línea entre lo real y lo paranormal comenzaba a borrarse. El despertar del misterio. Cada día que pasaba los fenómenos se intensificaban. Luces que cambiaban de color en el pasillo, sombras que parecían seguirla, ruidos que se reproducían en los pisos vacíos. El hotel estaba reclamándola, como si el edificio mismo la hubiera marcado desde el momento en que puso un pie en su vestíbulo. En el diario Elisa escribió: «No estoy segura de quién soy aquí o si realmente pertenezco a este mundo». Y así, paso a paso, día tras día,
la joven se adentraba más en un mundo que nadie más podía ver. Un mundo donde los límites de la mente, el miedo y lo sobrenatural se confundían. Un mundo donde el Hotel Cecil no era solo un edificio, sino un personaje que observaba, guiaba y atrapaba. A medida que los días pasaban, Elisa estaba cada vez más aislada, más absorbida por las sombras y los susurros del hotel. Los huéspedes decían que algo en el aire cambiaba cuando ella caminaba por los pasillos, una presencia que parecía reaccionar a sus movimientos como si esperara algo. Ella no lo sabía aún, pero estaba en el umbral del horror, justo antes de que el mundo entero vería su última aparición. Un lugar donde la realidad y lo paranormal se encontrarían, dejando preguntas que nadie podría responder. Algunos empleados y huéspedes del hotel declararon haber sentido la presencia de Elisa después de su muerte. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban de manera inexplicable, ecos de pasos en pasillos vacíos, sombras que se movían sin origen. Estos testimonios, aunque anecdóticos, alimentan la narrativa de un lugar donde lo real y lo paranormal se cruzan. El Hotel Cecil sigue de pie, con su fachada oscura y neón parpadeante, un recordatorio de que hay misterios que no pueden resolverse con ciencia ni lógica. El legado de Elisa Lam. Elisa Lam se convirtió en símbolo de varias cosas: la vulnerabilidad de la mente humana frente a presiones internas y externas, el impacto de la fama involuntaria y la exposición mediática, la fascinación global por lo inexplicable y lo oscuro. Su historia sigue siendo contada, analizada y debatida. Cada nuevo visitante del hotel, cada investigador paranormal o curioso que ve el video, revive el misterio. Y mientras tanto, el Hotel Cecil continúa su existencia sombría, silencioso, esperando a la próxima alma sensible que cruce su umbral. Elisa Lam desapareció físicamente, pero nunca desaparecerá de nuestras mentes. Su historia es un espejo oscuro de lo que puede suceder cuando la mente, el miedo y lo desconocido se encuentran. Y el Hotel Cecil, con su sombra eterna, sigue esperando. Todo estaba en silencio en el Hotel Cecil aquella mañana, pero había algo que aún nadie comprendía. La cámara de seguridad había grabado a Elisa Lam por última vez. El video, que se volvería viral meses después, mostraba a la joven entrando al ascensor del hotel. A simple vista parecía una grabación normal: un pasillo, la luz parpadeante, la puerta del elevador abriéndose. Pero lo que ocurrió dentro se volvió un enigma que desconcertaría al mundo entero. El comportamiento extraño. Elisa presiona los botones del elevador una y otra vez, más de lo necesario. Se agacha, mira detrás de las paredes, asoma la cabeza fuera del marco del ascensor, hace gestos con las manos, como si hablara con alguien invisible. Se ríe y luego se queda quieta con expresión de miedo. A veces levanta las manos y parece empujar algo fuera del campo de visión de la cámara. Para quienes la conocían, la escena era perturbadora, pero no inexplicable. Sabían que su mente había estado atrapada entre la ansiedad, la depresión y los efectos de la medicación. Pero hay detalles que el ojo humano no puede explicar. La puerta del elevador se abre sola, el ascensor sube y baja sin patrón, y Elisa parece reaccionar a algo que nadie más ve. Míralo otra vez. Observa cómo su mirada se pierde, cómo habla con un vacío que no pertenece a este mundo. Ese vacío la estaba reclamando. El hallazgo del tanque de agua. Semanas después, los empleados del hotel encontraron su cuerpo dentro del tanque de agua del edificio. Un lugar inaccesible, donde ningún huésped debería haber podido entrar. El cadáver estaba desnudo, flotando en silencio, rodeado por el líquido que abastecía al hotel. El hallazgo fue impactante y macabro. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo pudo alguien sola haber alcanzado ese lugar? Las investigaciones oficiales declararon su muerte como accidental, posiblemente un suicidio. Pero los detalles no encajaban. La tapa del tanque era pesada y difícil de mover. No había evidencia de herramientas ni de terceros.
El tanque estaba cerrado, lleno hasta el borde de agua potable. Teorías y especulación. Desde ese momento, la historia de Elisa Lam se volvió un fenómeno mediático y paranormal. Algunos creen que el hotel la atrapó con fuerzas invisibles, a que su mente era sensible a algo que otros no podían percibir. Otros dicen que se trató de un accidente trágico, producto de su estado psicológico y su vulnerabilidad. Los videos del elevador se analizaron cuadro por cuadro. Expertos en comportamiento y fenómenos paranormales no lograron ponerse de acuerdo. Algunos veían gestos de desesperación y confusión normales. Otros detectaban interacciones con presencias invisibles, sombras que parecían reaccionar a ella y movimientos del ascensor que desafían la física. Después de que el cuerpo de Elisa Lam fuera hallado en el